Yo creo que vamos a ir comenzando. Voy a hacer la introducción al tema porque como somos 5 participantes más la moderadora, sí llevamos tiempo para las presentaciones y la ronda de preguntas. Entonces, si no tienen inconveniente, vamos a comenzar. Bueno, pues muchas gracias a todos. Buenas tardes. Qué bueno que pudieron unirse. Y generalmente nuestras reuniones de la Comisión de Administrativos son a las 7, pero ahora decidimos hacerlas a las 4, sobre todo porque éramos varios profesores de Derecho Administrativo que íbamos a participar en esta sesión. Y lo que me gustaría comentarles antes de empezar la dinámica de esta sesión es cómo surgió este tema de la enseñanza de Derecho Administrativo. En las pláticas que hemos tenido para organizar los eventos de la comisión, nos hemos encontrado con varios temas que tocan especialidades de otras comisiones. Entonces, siempre en la preparación de las sesiones estábamos preguntándonos, ¿este tema es de la Comisión de Administrativo o debemos de hacerlo con otra comisión? ¿O qué es lo que está pasando con los temas de derecho administrativo? ¿Qué es lo que realmente debe abarcar este tipo de derecho? Y tomando en cuenta estas inquietudes y viendo realmente lo que se estaba enseñando en las universidades fue que surgió este tema. Y las preguntas que nos hacíamos era, ¿qué opinarían los profesores de Derecho Administrativo sobre qué temas estamos viendo en nuestra comisión? ¿Qué temas y subtemas ellos están impartiendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Y cómo han visto la evolución en la materia? Tomando en cuenta todos estos cuestionamientos, abrimos la mesa para profesores de Derecho Administrativo que quisieran ayudarnos en la discusión de estos temas. Y cuando puse la invitación en el chat de la comisión, surgieron muchos interesados. Lo que decidimos es, bueno, aceptar a aquellos que levantaron la mano primero para hacer esta primera ronda y después ver si tenemos carnita, que yo creo que sí, para una segunda ronda y una segunda mesa sobre este tema. En este contexto, lo que me gustaría es pasarle la palabra a Lucy Villalón para que nos ayude a presentar a Rosario Graham, que se ofreció como moderadora de este evento, y así poder ya iniciar con la dinámica del mismo. Adelante, Lucy, gracias. Gracias a todos, buenas tardes nuevamente. Y bueno, a mí me toca presentar a nuestra moderadora, que además de ser profesora de Derecho Administrativo, ella cuenta con una maestría en Derecho Administrativo y de Regulación por parte del ITAM. Es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho y ha tomado diversos diplomados y cursos y especialidades en temas relacionados con la administración pública en diversas instituciones, tales como el CIDE, la UNAM, Berkeley, la Universidad de Georgetown, entre otras, ¿no? También ha participado en diversos seminarios y talleres en materia de regulación, en derecho administrativo, política exterior y protección de derechos de la mujer. Se ha desempeñado en diversos cargos pues, de relevancia, tanto en el sector privado como en el sector público, inclusive ha sido director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación y también director general de Normalización y Calidad Regulatoria de Turismo. Y actualmente es asesora de la Jefatura de Oficina del Gobierno del Estado de Quintana Roo, así como del Gobierno de Chile en México. Ahorita la maestra Rosario Graham es miembro activo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y de la International Law Association y es autora de diversas publicaciones, entre ellas pues muchísimos artículos y de hecho acaba de publicar recientemente un libro. No sé, Rosario, si gustas ya tomar la palabra como moderadora de este curso. Gracias, Lucy. Un gusto y saludo a todos. Como señalaba tanto Silvia como tú, es una oportunidad de oro poder hablar del derecho administrativo desde sus diversas vertientes, cómo ha evolucionado y bueno, estar en una mesa en donde hay expertos que como los vamos a ver ahorita en la currícula que tuvimos la oportunidad de revisar de todos, es riquísima la experiencia, el conocimiento, la formación. La sensibilidad que tienen todos los que nos acompañan el día de hoy y creo que es una además valiosa oportunidad para también posicionar el derecho administrativo aún con todos los retos que hoy enfrenta y también esos retos cómo enfrentarlos y afrontarlos. Así que sin más, de verdad agradezco esta posibilidad y aprender con quienes hoy nos van
a dar sus opiniones en el marco de dos líneas, como ya señalaba Silvia Rocha, la doctora Rocha, que tiene que ver, por un lado, con el tema de la óptica bajo la cual se visualiza hoy el derecho administrativo en términos de sus alcances, los lugares comunes en donde está teniendo vinculación y expresión, desde la perspectiva del profesor, pero también del estudiante, cómo se ve la dinámica en clases, cómo se aprecia que el alumno está entendiendo lo que es el derecho administrativo y esta visión transversal que tiene esta materia tan importante, y que además hay que anotar, hoy en día en lo cotidiano el derecho administrativo está en la prensa todos los días hay un tema vinculado con algunas de las ramas que están vinculadas o involucradas directo o indirectamente con el derecho administrativo, inclusive aquellos casos que llegan a la corte, de forma tal que sí ha tomado, no porque no la tuviese, pero está hoy en la boca de todos, desde los expertos a los no expertos. Eso también es importante. Y por supuesto, cuáles en una segunda etapa, cuáles serían estas acciones o propuestas de mejora, que me parece que darán lugar a hacer un planteamiento, un posicionamiento, recomendaciones desde la propia comisión para aquellas instituciones que imparten esta importante materia. Siguiendo el orden estricto, el orden que hemos planteado para la sesión de hoy, estaríamos dando inicio con el abogado Iván Alemán. Iván es, de acuerdo al currículum, como yo les decía, currículums muy extensos que recibimos de cada uno de los especialistas que van a estar ahora con nosotros. El abogado Iván Alemán es socio del despacho Alemán, Santiago y Asociados, firma especializada en Derecho Corporativo, de la Energía y Financiero, colabora académicamente con la Escuela Libre de Derecho, pero también con la Universidad Panamericana y con el TEC. Con el ITAM, perdón, ha desempeñado cargos importantes en el sector público y tiene una enorme experiencia en estos temas desde las diversas trincheras donde le ha tocado desarrollar su labor. Si me permiten, voy a dar lectura a quien estaría interviniendo en segundo lugar, que es el doctor Sergio Guacuja, y quien también es un hombre con una enorme experiencia, un currículum muy poderoso, con menciones honoríficas en la Escuela Libre de Derecho, pero también en la UNAM, con maestría en Ciencias Jurídicas, con mención honorífica en la UPEC, estudios de dirección de alta dirección en el IPADE, diplomado en Filosofía en la Universidad Panamericana, en ética corporativa y anticorrupción y prevención de conflictos de interés, donde particularmente ha hecho una enorme carrera con alta especialidad hasta establecer toda la tarea y las publicaciones que ha hecho el doctor, y es coordinador de la Comisión de Anticorrupción de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Como decía, autor de diversas obras y especializado en Derecho y Administración Pública, y actualmente socio de los despachos Guacuja Bentancur y Hollmeyers Abogados HD y consultor empresarial. De manera que hemos visto el catálogo tan amplio de estas dos personas que darían inicio con estas preguntas que nos hemos planteado. ¿Qué piensan del derecho administrativo en términos de la enseñanza y cómo lo están recibiendo los alumnos? Entonces, si nos permiten, Iván, el doctor Iván, el abogado Iván, pudiera dar inicio con estos comentarios. Hola a todos, muchas gracias. Un gran gusto, un gran privilegio estar con todos ustedes, colegas, expertos, expertas, abogados. De verdad es un auténtico privilegio compartir este espacio con el doctor Carlos Matute, de quien he aprendido de sus textos, con el abogado Sergio Guacuja, que si hacemos historia, ya hace algunos años por ahí hemos coincidido en algunos temas y de quien he aprendido a través de su ejercicio profesional. Desde luego con la doctora Silvia Rocha, con quien he aprendido mucho de ella ya en las paredes de las oficinas. Y bueno, por supuesto también dar las gracias a las abogadas Mercedes Ramos, a Rosario Graham, muy amable por la presentación, y encontrarme también con grandes colegas y grandes maestros. Referíamos hace un momento y saludábamos a la abogada Esperanza Esparza. Desde acá te saludo también con mi siempre admiración, respeto
y bien aprendizaje. La realidad es que me siento privilegiado de poder compartir experiencias con ustedes y puntos de vista. Estimada abogada, lanzas varias ideas. Me va a costar trabajo condensar un mensaje específico. Trataré de hacerlo porque el primer conflicto que nos enfrentamos en el aprendizaje y en la enseñanza del derecho administrativo, pues es su extensión, su gran extensión. Y entonces lograr establecer una suerte de tronco, de materias, de tópicos fundamentales en un derecho administrativo general, por ejemplo, de tal manera que se sienten las bases, y es así como lo veo yo cuando he tenido la fortuna de compartir el aula para la enseñanza, el aprendizaje del derecho administrativo, sentar las bases para el derecho administrativo especial y los diferentes materias y tópicos que se estudian cuando normalmente las universidades así se cataloga la enseñanza, el aprendizaje del derecho administrativo. Por supuesto, debe estar precedido por una base constitucional, indispensable, importantísimo. Y de hecho, lo que normalmente en mi caso suelo hacer, pues es precisamente partir de esa base constitucional. Ahora bien, siendo totalmente transparente con ustedes, me siento de verdad auténticamente en confianza. Les he de decir que normalmente yo oriento el proceso de enseñanza-aprendizaje desde mi ejercicio profesional y no me refiero a la práctica independiente. Tuve el privilegio de ser servidor público alrededor de 20 años y entonces cuando comienzo a tomar decisiones sobre qué discernir o en algún momento dado qué tema darle énfasis o qué tema dejar de lado, normalmente lo asocio a mi ejercicio en el pasado como servidor público, no tanto desde el punto de vista de la investigación, que por supuesto que hay extraordinarios temas, ¿vale? Que si uno se pone a hablar, he tomado mi temario, mis notas, si uno se pone a platicar, a debatir sobre el concepto de servicio público, pues de verdad que no acabamos en esta sesión. Y entonces, por el propio ejercicio ya concreto, trato de hacer los temas útiles, esa es la palabra que utilizaría. Y es donde entro entonces en materia, desde luego dependiendo del perfil de cada universidad, de cada escuela, sabemos que hay mayor o menor preponderancia sobre el perfil que se le puede dar a la materia. En resumidas cuentas, para mí lo toral, lo fundamental en un derecho administrativo general, o digamos en el primer curso del derecho administrativo, desde luego las fuentes del derecho administrativo, y de nuevo, como servidor público que lo fui, me parece que abordar el tema de la facultad reglamentaria y las cláusulas habilitantes es fundamental, fundamental. Y tiene mucho que ver con la hechura de la norma. Y quienes hemos sido servidores públicos, al menos yo tuve ese privilegio y esa fortuna, de verdad podemos compartir experiencias y seguramente ustedes más y colegas como Esperanza, por supuesto, mucho mejor que yo. Quienes hemos tenido ese privilegio, sabemos, por ejemplo, que hay normas destinadas a un caso concreto, lo cual ya de entrada, teóricamente, se opone, desde luego, a lo que es una norma, de entrada. Pero así se suele redactar y así se suelen hacer las normas. Y eso nos lleva a otro debate. El desorden administrativo, ¿no? Con la generación de las normas, la ignorancia del legislador, etcétera. Lo dejo ahorita un poquito de lado. Pero a veces uno, cuando trabaja proyectos, sí que cuando parten de cero, no sé, la primera ocasión que redactamos una extinción de dominio, la primera ocasión que comenzamos a redactar un proyecto para prestación de servicios, posteriormente asociación pública-privada, pues sí que uno abre la hoja y uno se pone a redactar desde luego de lo que uno aprende de nuestros maestros en la doctrina y de lo que uno estudia en el derecho comparado. Pero hay una gran cantidad de normas y de temas que están redactados para un caso en particular. Hasta ahí lo dejo ahora. Pero bueno, esto hablando de las fuentes del derecho. Los principios generales me parecen fundamentales, fundamentales. Y ahí también, de nuevo, fui transparente. Regreso yo a estos años en el sector público, en donde existe la necesidad, por un propio principio general de ser oficiosos, ¿no? De interpretar la norma
de integrar las normas. Lo podemos debatir desde luego y seguramente varios de ustedes disentirán, pero yo tengo esa franca convicción de que el servidor público tiene un grado de interpretación e incluso de integración. Y son aspectos que yo abordo en un tema de oficiosidad, que el derecho administrativo no sea lento, que no sea tortuoso, y lo podemos platicar ahora. Y si vamos a nuestras experiencias en el ejercicio independiente, pues me parece, y lo diré, ahora lo leyeron en la currícula, de los temas que yo veo, por ejemplo, en el sector energía, pues lentitud, por no decir freno. Y entonces vamos al tema de la defensa, de la eficacia, ¿de acuerdo? En la ejecución de la función administrativa y la defensa que tenemos para lograr ciertamente el equilibrio entre lo que es la función administrativa y los derechos que tenemos. La organización administrativa, y con esto, estimada abogada Rosario, entro a alguno de tus planteamientos. Por alguna razón, siento, a ver, esto de sentir ya salió un poquito de lo que es la practicidad o de la objetividad. No. La realidad de las cosas es que en los últimos cursos o cuando es formado parte de sínodos en la materia para evaluar derecho administrativo, por alguna razón siento que el tema de la organización administrativa siempre se nos queda abajo. Y me parece realmente toral. Desde luego, el acto administrativo y cómo se desenvuelve la administración. Ahora bien, y con esto cierro. Esto que acabo de comentar, de nuevo, tratando de ser utilitarista, más que desde el punto de vista de la investigación, que reitero, no lo discrimino ni lo minimizo, al contrario, tenemos que partir ahí necesariamente. Pero esto que acabo de decir, les platico. Cuando he formado parte de sínodos para evaluar la materia, normalmente son los temas más recurrentes de preguntas. Hay otros más, pero ahora he comentado estos y hasta aquí cerraría esta intervención. Muchas gracias, abogado. La verdad es que se abordaron con la intervención del abogado lo que surge cuando uno piensa en el derecho administrativo y cuando uno se aproxima a él. Será interesante conocer del doctor Guacuja, también egresado de la Libre y con muchas formación académica amplísima, cómo apreciar en esta nueva visión del derecho administrativo su vinculación, por ejemplo, con las nuevas teorías filosóficas del derecho y la aproximación en términos de visión pragmática, pero también hay que decirlo, de la evaluación de la eficacia y la eficiencia de la norma administrativa, cuando a veces se asocia de manera exclusiva al acto que emana del poder público y parecería que ahí inicia y se agota. Y sin embargo es una expresión también de la ciudadanía en muchos de los casos. Entonces, doctor, por favor, sus comentarios en relación a lo que hemos escuchado. Y un gusto saludarle. Pues igualmente, muchísimas gracias. De verdad me siento muy honrado que la Comisión de Derecho Administrativo me haya señalado como uno de los participantes en tan importante debate y sobre todo compartir la mesa también con queridos amigos, colegas y distinguidísimos profesores. Muchísimas gracias y un honor estar con ustedes. Yo agregaría, porque no puedo estar más de acuerdo con lo que Iván ha expuesto en cuanto pues, a la estructura tradicional que nosotros hacemos cuando abordamos el programa de Derecho Administrativo. Pero yo quisiera enfocarme a unos aspectos muy interesantes que son problemáticas a las que los alumnos tienen que enfrentarse ya no solamente en el campo de estudio, sino después, el día de mañana, en su ejercicio profesional. Y me parece que como profesores tenemos una gran responsabilidad de prepararlos también para poder hacer frente a estos retos. En primer lugar, tenemos el tradicional programa de estudios en donde se aborda, por supuesto, en un curso, la parte general del derecho administrativo y la parte especial. Tradicionalmente así lo manejamos en la Escuela Libre de Derecho, son 2 años de Derecho Administrativo, lo que equivaldría a 4 semestres en cualquier otra universidad. Y ciertamente en la parte sustantiva, pues empezamos a repasar los principios fundamentales del derecho administrativo.
Tengo que decir que todavía nos hace falta evolucionar en la forma en cómo se abordan los temas, porque seguimos partiendo, y no quiero decir que por viejo deje de ser vigente, válido y muy importante, pero creo que se ha superado en buena medida. Seguimos partiendo de las enseñanzas del maestro Gabino Fraga, y a mí me parece que a 70 años de distancia yo creo que ya ha habido muchas cosas que han cambiado. Y si hay una materia que esencialmente se tiene que considerar dinámica, pues es efectivamente el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque en la medida en que se van haciendo más complejas las relaciones del Estado con los particulares, por un lado, y en la medida en que se van especializando las distintas materias en las que directa o indirectamente incide también la actividad estatal, pues lógicamente se va profundizando igualmente el derecho administrativo. Y entonces han surgido tal cantidad de ramas del derecho administrativo que pues prácticamente no alcanza a abordarse en una parte especial. Entonces, quiero decirles que el primer reto es discernir lo que realmente se debe de abordar en una parte especial en el estudio del derecho administrativo y cuáles se van a derivar ya en verdaderas materias especializadas que hoy es urgente que abordemos, y en la formación de la currícula de un abogado no pueden prescindirse. Yo no puedo pensar que ya un abogado que egresa a la universidad no tenga una noción muy clara de, sobre todo, pues el derecho a la transparencia y la información pública gubernamental, toda la parte relativa a contratación pública, la parte relacionada con transparencia y rendición de cuentas, bueno, y el tema de responsabilidades administrativas, no solo de servidores públicos, sino también de particulares, toda la parte del derecho ecológico, toda la parte del derecho a las telecomunicaciones, el derecho sanitario y un largo etcétera, que esto ha inclusive creado ya en el ejercicio profesional firmas especializadas que se dedican a estas materias. Y a mí me parece que son reductos de desarrollo profesional sumamente importantes. Por el otro lado, me parece que hay una gran carencia en la parte procesal. Hay escuelas en donde se enseña el derecho procesal administrativo o incluso el derecho procesal constitucional, pero en la gran mayoría no se aborda esta parte. Y por el otro lado, también el tema que me parece que es muy urgente es también mostrarle a los alumnos toda la parte contenida en el aspecto de los medios de defensa que tiene el particular frente a la administración pública, porque ha habido innumerables controversias que inclusive en la Suprema Corte ha tenido que emitir criterios o incluso contradicción de criterios para fijar la competencia de los tribunales con relación a los contratos administrativos. Entonces, este punto también es bien interesante porque la manera en cómo se vincula el Estado con el particular, pues más allá del acto administrativo como tal, y si lo decimos in genere, bueno, pues en particular, pues está el contrato, está la concesión, evidentemente, es una parte muy importante, y eso rara vez se estudia en profundidad y no se estudian los medios de solución de controversias. Y a propósito del tema, me parece muy pobremente explorado en los programas de estudio lo relativo a los medios alternativos de solución de controversias en materia administrativa. ¿Acaso los tenemos en materia de contratación pública, la conciliación? Pobremente utilizada, sinceramente, me parece que podríamos potenciarla, y a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, en derecho comparado, podemos ver cómo se ha explotado esta materia. Por el otro lado, otro de los grandes retos que tenemos es la enorme dispersión normativa que hay. Ya lo decía Iván, y con justa razón, es una materia extensísima. Entonces llega un punto en que el profesor tiene que discernir de la diversidad y la multiplicidad de aspectos que tiene la materia, por cuáles decantarse y cuáles considera como más importantes para poderlos enseñar. Y desde luego no puedo pasar por alto, y estoy totalmente de acuerdo con Iván, de que pues el profesor también sin quererlo
inclina a sus alumnos sobre su propia vocación. Es evidente, uno enseña más sobre lo que tiene una mayor práctica, evidentemente, pero ciertamente también ese exceso de normatividad, esa sobreregulación jurídico-administrativa que tenemos en nuestro país, pues lamentablemente también genera un coto infinito de problemas a los que se enfrentan en la práctica profesional. Por el otro lado, también tenemos que aprender a ser resilientes en el estudio del derecho administrativo. Y me quiero explicar. ¿Por qué hablo de la palabra resiliencia? Porque estamos asistiendo, y sobre todo en las épocas actuales, a una verdadera transformación del derecho administrativo. No quisiera yo entrar en discusiones de orden político. Esto creo que queda al margen de esta discusión. Simplemente debemos de tener las herramientas para enfrentar esa transformación, inclusive hasta como estructura esencial del Estado mexicano, de ser de vocación federal, pues nos estamos volviendo un Estado centralista nuevamente. ¿De acuerdo? Asistimos a un neocentralismo y esto incide en el ejercicio del derecho administrativo y por eso hemos visto hoy notablemente limitadas, y aquí gracias que está el doctor Carlos Matute, que es experto, entre otros muchos aspectos, sobre el tema de las autonomías, cómo se ha modificado esta parte, cómo llegamos a evolucionar a tal grado que el límite en el ejercicio del poder del Ejecutivo Federal a través de los organismos públicos constitucionalmente autónomos, bueno, pues podían ellos también emitir toda una serie de normas específicas importantes para resolver estos problemas y hoy pues se han venido limitando. Y de hecho, en la práctica, muchas instituciones que tienen su ámbito de competencia perfectamente definidos en la ley orgánica de la Administración Pública Federal, pues se han visto rebasados prácticamente al ejercicio unipersonal del poder. Entonces, hay que dar esas herramientas para ver cómo enfrentamos este tipo de situaciones y también acabar con esa tentación tan grande que hay de legislar para todo. Creemos que ante cualquier problemática hay que emitir una ley, cuando en realidad hay que entender que la ley no es más que un mero medio puesto al servicio de fines ulteriores de la sociedad. Entonces, definitivamente tenemos un problema muy serio tanto con las leyes como con los reglamentos y ya no digamos con la vorágine que hay de disposiciones administrativas, acuerdos, decretos, órdenes circulares, políticas, bases, lineamientos, etcétera, etcétera, que no por ser los más numerosos han de ser los más importantes. Y desde luego también abrirnos a la novedad, nuevos temas que están surgiendo y claro, aquí hay que entender la visión que pueda tener uno, pues desde el punto de vista ideológico, porque no puedo separarlo, desafortunadamente. La enseñanza objetiva del derecho administrativo, pues va íntimamente vinculada con la ideología que pueda tener una determinada administración pública. Entonces, estos creo que son los retos a los que yo me he enfrentado y pues tratando pues de encaminarlos hacia una visión interdisciplinaria en el estudio del derecho administrativo. Yo dejaría aquí mi participación, Rosario, muchísimas gracias y pues estoy ávido de escuchar a mis demás colegas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Le vamos a dar la palabra al doctor Carlos Matute, pero antes de darle la palabra y dar lectura además a su extensísimo currículum del que todos sabemos y nos sentimos de manera indirecta parte de este trabajo absolutamente enorme que ha hecho en materia literaria, jurídica, pero también de su formación, de tener además la carrera de Derecho, pero también la carrera que es muy importante de Administración Pública, de manera que tiene estas dos visiones, estos dos pilares tan importantes de lo que justo el doctor Guacuja mencionaba, que es difícil de separar absolutamente el ejercicio de la administración pública de la expresión de la corriente política que conduce la gestión. Yo nada más quería darles un dato a partir de un elemento que aborda el doctor sobre la enorme riqueza
que nos da el derecho administrativo. Para quienes estudiamos hace algunos ayeres, que nadie va a decir hace cuántos, definitivamente, cuando uno decía que se iba a dedicar, por ejemplo, al derecho marítimo, estoy hablando por ahí de 1990, pues en primer lugar creo que habían 2 despachos y en segundo te decían que para qué, si nomás había un acuerdo internacional en la materia y punto, y ahí estaba todo, y una ley de navegación y comercio marítimo ahí muy antiquísima, y básicamente resultaba un poco extraño que un abogado, por lo menos de la Libre, se dedicara al derecho marítimo, pues quién sabe qué cosa habría yo estudiado en derecho administrativo. De manera sea que esta riqueza que nos da la arquitectura de la administración, da cuenta, por ejemplo, en el tema del COVID, yo hice un recuento de más de 1,350 instrumentos que se desplegaron a nivel estatal y federal para abordar toda la serie de requisitos, limitantes, restricciones, etcétera, para la época de COVID y post-COVID. Más de 1,350 ordenamientos de orden administrativo emitidos por las autoridades locales, municipales y las federales. Esto habla, pues, de una materia en un momento dado, nada más el análisis y el conflicto que pudo haberse gestado a partir de la emisión de estos instrumentos, pues nos habla no solo de la riqueza, sino de esta complejidad de la que han hablado nuestros anteriores expositores. Dicho esto, el currículum, como ya decíamos, del doctor Carlos Matute es muy amplio, es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, es maestro en Ciencias Jurídicas de la Facultad también de la Universidad Panamericana, maestro en Derecho por la UNAM, especialista en Derecho Fiscal, licenciado en Administración Pública por la Ibero, con más de 30 años como profesor en la Universidad Iberoamericana, en la Panamericana, en la UNAM, en el Colegio de México, en la Universidad Anáhuac. Enorme el bagaje de libros que ha publicado y en los que ha venido trabajando. Forma parte también en su carácter de transmisor de información como periodista y escribe en La Crónica y en El Universal. Asimismo, se ha desempeñado como coordinador de posgrado e investigador de la ANAHUA, titular del órgano interno de control del Instituto para la Protección del Ahorro, director general de Recursos Materiales de la Corte. En fin, ha estado en funciones desde el Poder Ejecutivo, pero también desde el Poder Judicial. Actualmente es socio director de Sideres, consultoría legal y coordinador académico del Centro Eventual de Estudios de la Gestión Pública. Entonces, doctor, por favor, si quisiera usted intervenir con estas ideas que se han venido aquí construyendo y que nos permiten dar cuenta de que esto es apenas la punta del iceberg de todo lo que habría que analizar en tan rica materia. Si el doctor Matute está por ahí, por favor. Gracias, Lucía. Gracias, Rosario, discúlpame. Porque quería también agradecer a Lucía y a Silvia esta iniciativa de hacer esta mesa con todos nosotros, no solamente con los que vamos a hablar, sino con todos los miembros de la comisión, porque seguramente todos de alguna manera dan una clase de derecho administrativo en alguna institución de educación superior en nuestro país, y algunos la han dado en el extranjero. Lo primero que quisiera yo comentar es seguir la idea de Rosario. ¿Y cuál fue la idea de Rosario? Cuando yo estudié, yo soy un poquito más grande que Rosario, Rosario es muy jovencita. Cuando yo estudié el derecho administrativo que estudiamos, Sergio, porque somos de la misma generación, era totalmente distinto a lo que estábamos estudiando, a lo que estamos enseñando actualmente. Entonces, si de los 80 al 2020 hacemos un contraste entre lo que se enseñaba y lo que debemos enseñar, vamos a encontrar que nada se parece. Y cuando digo nada, es nada. Para este ejercicio al que nos invitó Silvia y Lucía, lo que hice fue tomar mis temarios de estudio, cómo evolucionaron desde la primera clase que di en el 89 en la Iberoamericana a no abogados, de derecho administrativo a no abogados, hasta el temario que acabo de modificar profundamente hace unos 3-4 años. Y entonces lo que encontré es que el enfoque y el contenido ha cambiado de tal manera que es irreconocible lo que existía en los años 80 con lo que estamos enseñando actualmente.
por dos razones primordialmente. La primera razón, el derecho administrativo, de ser una rama más del derecho, se convirtió, discúlpenme el comentario, pero ustedes lo van a entender porque lo practican todos los días, en el derecho común del derecho público. Es decir, sustituyó a lo que era el derecho de las obligaciones, o sea, asemeja a lo que es el derecho de las obligaciones en el derecho civil, pues el derecho administrativo es el derecho básico de todo lo que es derecho público que en los últimos 30, 40 años se ha expandido en forma significativa. Y entonces ahí exactamente lo que dice Rosario. ¿Por qué el derecho administrativo tiene que ver con derecho marítimo? ¿O por qué con transparencia? ¿O por qué con este derecho aeronáutico? Pues porque es el derecho común. No se puede entender derecho marítimo, derecho aeronáutico, si no se tiene este bagaje mínimo de comprensión, las herramientas y conceptos básicos para poder comprender la normatividad, la proliferación de normas de la que habló también Sergio. O sea, no es posible, lo que hacemos en el derecho administrativo es generar herramientas de análisis, conceptos que le permiten al operador del derecho poder entender la proliferación de la normatividad que hemos tenido en los últimos 30, 40 años. Y esto es lo importante. Entonces, tenemos un año, por lo menos en los programas de estudio que conozco, para darle ese bagaje. Desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista, la parte orgánica y la parte dinámica. Y en la parte orgánica tenemos el gran problema, que ya comentaba también ahí nuestro buen amigo Iván, tenemos el gran problema que lo tenemos que vincular con el derecho constitucional. Entonces, no podemos desvincularlo del derecho constitucional, tenemos que hablar un poco de derecho constitucional, las funciones legislativas, las funciones judiciales y las funciones ejecutivas, esta división que hace Gabino Fraga, para poderlo plantear en el derecho administrativo, y eso quita, entre comillas, quite el tiempo para entrar a la organización administrativa del Estado. Entonces tenemos que vincularlo con derecho constitucional administrativo, hacer derecho constitucional administrativo y después sí, dar las bases para explicar la organización administrativa actual. Y después tenemos que entrar a las bases del derecho dinámico. Acto administrativo, contrato administrativo y procedimiento administrativo, las bases. Porque luego vamos a un segundo curso que se llama el Derecho Administrativo 2 en un segundo semestre, donde ese derecho dinámico lo vamos tratando de profundizar. Entonces ya hablamos de contrato administrativo, ya hablamos de bienes del dominio público, ya empezamos a hablar de otros conceptos que también permean a todos los derechos, a todas las ramas del derecho administrativo, que lo permean, que le dan sentido al derecho financiero, a todos los derechos. Ya no quiero hacer un enlistado, para después, en otros años, como bien decía Sergio, pues ya empezamos con la especialización del derecho administrativo. Y entonces ya empezamos con transparencia, ya empezamos con contratación pública, ya viendo a fondo las distintas leyes, las que más se ocupan. No las únicas, las que más se ocupan. Y entonces, mínimo, en los programas de estudio de las universidades de calidad en la Ciudad de México, pues dedicamos, como bien dice Sergio, 2 años al estudio del derecho administrativo. Un derecho 1, un derecho 2, y además luego los especiales. Y luego la tercera parte, los procesales. Y ahí entramos entra un poco en el derecho administrativo 2, el proceso administrativo, el procedimiento administrativo, y eso da mucha materia, muy compleja y sobre todo muy técnica, en lo que es muy complicado poner al muchacho a opinar sobre cuestiones que primero tiene que saber antes de poder opinar. Es un poco como obligaciones. No se puede hablar de obligaciones, no se puede poner un caso de compraventa si no se tiene primero los conceptos fundamentales de obligaciones para poder distinguir entre un contrato de compraventa y un arrendamiento. Y así nos podemos ir. No se puede empezar a poner casos prácticos en particular si no se conoce la diferencia entre acto administrativo y acto de la administración, por decirles algún elemento, o si no se conoce la estructura de la administración pública federal. Y esa es la segunda gran complicación de nuestra materia, que por su carácter
de ser una sustancia. Se quedó. ¿Se fue la imagen del doctor? Sí, parece ser que sí. Pensé yo que había sido mi internet, pero... No, sí, se fue ahí don Carlos Matute. ¿Estás con nosotros, doctor? Creo. No. No, ¿verdad? Fíjate, No. cuando iba justo a abordar el tema de la sustancia, ya entramos en pánico del derecho administrativo y se pasó la imagen. Entrar, pero si quieren lo que podemos hacer es ir avanzando y ahorita le Sí, volvemos. claro, por Sí. supuesto. Pues nos tocaría ahora dos mujeres abogadas extraordinarias, no sé si no todavía no está, la abogada Mercedes Ramos y la doctora Silvia Rocha, con una enorme experiencia también. Yo me permitiría darle el espacio a la abogada Ramos, abogada con más de 20 años de experiencia en derecho económico, administrativo, corporativo y financiero, y que también ha trazado su línea profesional desde el sector público, pero también desde el sector privado, y que además ha estado en contacto con la enseñanza y la identificación de estos retos que implica el derecho administrativo, que yo aquí lanzaría tan solo, abogada Ramos, una consideración, una pregunta, porque mucho se ha planteado si el derecho administrativo debería permanecer en su estructura tradicional, que es un tema que ya abordó el doctor Guacuja, si debería de continuar en esto, y si las materias que se despliegan a partir del derecho administrativo debiesen dar lugar a un espacio propio, como si fuera un derecho administrativo 3 o incluso en el derecho administrativo 2 para las instituciones que son más acotadas en semestres. Creo que esto es interesante porque es amplísimo el ámbito, y aunque las bases en general son las mismas, me parece, por ejemplo, que las nuevas, que no son tan nuevas, por supuesto, la teoría de la argumentación es un elemento que en general ha permeado en el ámbito judicial en el mundo, pero en las definiciones administrativas no necesariamente. Y eso lo vemos en muchas de las resoluciones que emite la autoridad de los 3 órdenes de gobierno o de los 3 ámbitos de gobierno, en donde la estructura de la racionalidad de cualquier resolución, llámese desde la autorización de una concesión, un permiso o cualquier otro tipo de autorización, por ejemplo, no hay, digamos, esta visión de la argumentación, porque partimos de que el derecho administrativo pues es el derecho público, es el que emite la autoridad, y por lo tanto, al más puro estilo de porque lo digo yo. Entonces, me parece que aquí también es interesante este nuevo análisis. Así que tiene la palabra, por favor, abogada Ramos. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias, Lucy, Silvia, por la invitación. Gracias a todos mis compañeros. Efectivamente, creo que todos los que nos hemos dedicado a la docencia y específicamente al derecho administrativo, como ya lo había dicho el doctor Matute, se ha cambiado definitivamente de la época en la que todos estudiamos, ¿no? No tiene nada que ver el temario, no tiene nada que ver las instituciones en sí. A todos nos tocó ver la creación, por ejemplo, de un IFE, a un INE, pues ahora la estructura que es y cómo ha ido evolucionando. Creo que ese es, por ejemplo, uno de los íconos del derecho administrativo, sobre todo, igual y no para nosotros, pero sí, por ejemplo, para las generaciones nuevas, que a veces, y creo que todos nos hemos enfrentado al tema de cómo los alumnos actualmente, estamos hablando de una generación totalmente diferente a la nuestra, donde están acostumbrados a otro tipo de enseñanza, no tradicional como la de que todos nosotros tuvimos, ¿no? Con un tronco muy específico, materias muy definidas, y donde, vamos a ser honestos, teníamos, como bien lo dijo el doctor Matute, teníamos que tener bien definidos nuestras bases de constitucional para poder tener una claridad en nuestros conceptos de derecho administrativo. Al menos en mi práctica lo que he encontrado es que muchas veces los alumnos ya no traen
primero constitucional y luego derecho administrativo, sino lo traen a veces hasta en el mismo semestre. Y entonces lo que estamos viendo es que no traen las bases y hay muchas veces que retomar conceptos que deberían de ser fundamentales para cualquier abogado, no nada más para el de derecho administrativo. Eso por un lado. Y refiriéndome un poco a tu puntualización de, yo creo que se ha diversificado tanto el derecho administrativo, si bien es cierto, todas las materias inciden en algún punto en el derecho administrativo, todos nuestros actos como entes de la sociedad, en algún punto terminamos con un acto de autoridad de manera de ficta o negativa, como sea, pero siempre terminamos, en algún momento de nuestra vida, seamos abogados o no, terminamos en un acto administrativo. Simplemente el hecho de pagar el predial, ¿no? Si impugnamos el concepto del predial o si nos vamos a un tema de luz, llegamos, aunque seamos ciudadanos normalitos, llegamos a un acto administrativo y como bien lo dijo Iván, tenemos todo un tema, y también Sergio, todo un tema de procesos administrativos tortuosos, lentos, que no nada más nos impactan a nosotros como abogados, sino a la sociedad en general. Y no el derecho administrativo, sino bien la teoría, pero sí al menos la práctica no ha evolucionado tanto como la teoría a veces sí. Yo también creo que en teoría el derecho administrativo ya debe de evolucionar, no podemos seguir basándonos en los libros del querido maestro Fraga, porque al final de cuentas somos otra sociedad. Y si partimos de que el derecho administrativo es una ciencia, ¿no? O el estudio de todo lo que son las relaciones interpersonales y nuestra relación con una autoridad, esas relaciones han cambiado yo creo que si nos ponemos muy exigentes, pues nada más de un sexenio al otro, ¿no? Sin hablar de partidos políticos o ideologías, sino el hecho de cómo ha ido cambiando. Y obviamente ha hecho especializaciones. Nosotros, creo que ninguno de nosotros, como tú lo mencionaste, hablar de derecho marítimo en nuestras épocas era, ¿para qué no? ¿Cómo te vas a especializar en algo que no existe? No hay una materia específica de derecho marítimo, ¿no? Y en la actualidad, claro que hay especialización, claro que hay cámaras especiales de derecho internacional que solamente se abocan en derecho marítimo y que traen un sesgo muy importante de derecho administrativo nacional e internacional, que obviamente pocos abogados, al menos en México, siguen teniendo esa especialidad. Y así nos vamos en derecho energético y así nos podemos ir en lo que son los derechos de paso, temas de ecología, ¿no? Que ahora, al menos lo que yo he visto en mis alumnos, les interesa mucho el tema ecológico, los bienes sustentables, cómo hay que hacerle para que, debido a esta gran sobreregulación que tenemos en derecho administrativo y en general en todo el derecho, ¿cómo le hacemos para que funcionemos mejor como sociedad y poder sustentar el tema de agua, de luz, recursos de alimentación, cosa que igual en nuestra época no lo pensábamos siquiera? Entonces, creo que sí habría que darle una cabida, ¿no? Si bien sí bases generales para poder especializarte en derecho energético, derecho de comunicaciones, derecho aeronáutico, ¿no? Que generalmente pensamos que solamente los pilotos aviadores, ¿no? O los controladores aéreos son los que necesitan saber, no, hay todo un concepto y hay tratados internacionales y hay contratos que tienen que ver con autoridad, con organismos del gobierno que obviamente necesitan una especialización, y quien diga que se lo puede aprender con el manual, pues la verdad es que creo que nadie de nosotros se lo compraría. Mucho tiene que ver la práctica, sí es cierto, creo que a todos nos ha pasado que nuestra práctica nos ha ayudado también para poder tener la sensibilidad que por ahí mencionaban de cuándo tengo que tocar un tema, y que creo que es importante porque en la vida diaria sí sucede, ¿no? Y que generalmente muchas veces nos lo daban como doctrina, así es, y no nos dejaban ni preguntar, ni explorar, ni decir, oigan, ¿y si realmente sucede así?
Porque una cosa es lo que dice la doctrina, otra cosa es cómo está la estructura administrativa y otra muy diferente, la práctica. La práctica como abogados y la práctica como ciudadanos. Y ahí es donde ya entramos en conflicto, ¿no? Porque no se habla la doctrina muchas veces con lo que tenemos en la actualidad. Si bien es cierto, antes todos traíamos nuestro código, ¿no? Nuestra ley y de ahí nuestra constitución, y la realidad es que ahora muchas veces el acto de administración que hemos estado viendo, pues digamos que no lleva la escalerita, ¿no? De pirámide, ¿no? Que todos estudiamos y que nuestra doctrina dice. Entonces, sí creo que hay especializaciones, debiese haber más especializaciones, porque también en algún momento lo platiqué con Silvia. Lo que yo veo es que de repente el maestro de Derecho Administrativo, el temario es tan grande que me meto o nos metemos a áreas que dejamos sin carnita al resto de los maestros, ¿no? A maestros de Derecho Internacional, a maestros de temas de regulación de ecología, de transparencia, de datos personales, porque nuestro temario, pues claro, incide en todas las materias. Entonces, sí debiese haber, para mi punto de vista, una base general y sí tener sus cajones de cada especialidad que se requiriera y que estuviera cambiando conforme cambia pues la sociedad y el derecho y las necesidades de cada sociedad. Muchas gracias, abogada. No sé si el doctor Matute ya regresaría para retomar y finalizar. Sí, ya está con nosotros. Ok. Doctor, si quisiera concluir lo que estaba expresando y conectar con lo que la abogada Ramos concluía hace unos momentos. Te agradezco, Rosario, pero en ahorro el tiempo, en mi segunda intervención termino mi idea. ¿Te parece? Muy bien, don Carlos. Bueno, pues tendríamos finalmente también la participación de la doctora Silvia Rocha, por todos conocida, apreciada y admirada. Silvia ha tenido una carrera también espectacular, ha sido su procuradora fiscal, solo por nombrar algo. Se ha preparado enormemente en los temas del derecho público, lo ha no solo estudiado, sino lo ha ejercido, lo ha gestionado. Es una operadora del derecho administrativo y eso, además con el bagaje de su formación en estudios de derecho comparado en Harvard, su formación en Ibero, en la UNAM, etcétera, le da esta gran bagaje. Actualmente es fue directora general de la consultoría CHM Compliance. Ahora está en Deloitte. Deloitte tiene la suerte de contar ahí con Silvia en esta área también vinculada a temas de compliance y transparencia, etcétera. Así que, y además, bueno, pues encargada de la comisión que nos invita hoy, nos convoca hoy. Así que, sin decir más, Silvia, tienes la palabra para intervenir. Agradezco también a la abogada Ramos haber abordado el tema de esta multiplicidad en materia de las especialidades del derecho administrativo, que como bien señalaba, a veces pudiera ser que deje sin carnita a otros profesores que abordan o despliegan especialidades, pero creo que dijo algo bien importante, que es el tema de que con independencia de la multiplicidad de ramas que haya, necesitamos vasos comunicantes. Porque, y habla también un poco, debo decirlo, de la propia formación del Estado mexicano. Es decir, para el Estado mexicano la norma pública es sustantiva, es sustancial en su ejercicio cotidiano, pues. Entonces eso habla porque además tenemos una multiplicidad de normas del derecho administrativo que no acabaríamos, porque se gestiona mucho desde el derecho público para el ciudadano, de todos los órdenes, ¿no? Parecería que si no hay ese instrumento regulativo, esta idea regulativa de que tenemos que tener una norma que exprese lo que la autoridad, bueno, porque la autoridad solo puede hacer lo que expresamente se le dice, pero esto ha motivado también que haya una enorme complejidad en el escenario cotidiano y que luego los alumnos, creo, que se podrían y que se apasionan por la materia del derecho administrativo, de pronto haya
haya confusión. Y me parece que el peso que debiera tener el derecho administrativo, no sé qué opines, Silvia, digamos, en la estructura de la formación de un alumno, debiese ser igualmente importante que otras materias en donde tradicionalmente algunas escuelas han puesto el énfasis. Porque hoy sí creo que dependemos de la norma pública para mucha de nuestra actuación y gestión cotidiana. Entonces, no sé qué opinas tú en tu experiencia y con todo lo que has vivido en los diferentes ámbitos. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias a todos los que me precedieron en el uso de la palabra. La verdad es que el escucharlos me motiva muchísimo para seguir estudiando el derecho administrativo y sobre todo para ser voz en diseminar ideas de derecho público y administrativo entre los alumnos. A mí lo que me ha sucedido mucho es que dependiendo de la universidad es el temario y la profundización que quieren en los temas de derecho administrativo, ¿no? Universidades como la UNAM, como la Libre, les gusta el derecho administrativo, está como en su ADN, lo tienen y aunque sea con programas o planes de estudio viejitos, que podemos decir tipo Gabino Fraga, o los nuevos que utilizan el texto del doctor Matute, ¿verdad? O algunos otros que están metiendo componentes, ya sea de ecología, de salud, de transparencia, y que meten artículos y publicaciones. La verdad es que depende mucho lo que soliciten los departamentos de derecho, los encargados de hacer estos planes de estudio. Porque hay muchos que actualmente te dicen, oye, cuando estés armando tu plan de estudios, tienes que poner casos prácticos. No puedes hacer una enseñanza como la que estábamos acostumbrados en que todo es teórico y el alumno se duerme a la mitad, utiliza el libro, bueno, antes el libro, ahora el iPad, ¿verdad?, para dormirse, porque es tan aburrido que no lo ve en la vida real, sino que tienes que poner casos prácticos, ponerlos a investigar a ellos. Y es más, yo sí les puedo decir que los momentos más interesantes de las exposiciones que me ha tocado a mí hacer es cuando les cuentas casos de la vida real, ¿no? Y les dicen, a mí me pasó esto, me encontré con esta dificultad, busqué aquí, busqué acá, ¿y qué creen que descubrí teniendo estos escenarios? A ver, ayúdenme a llegar a una solución, tipo caso práctico, ¿no? Y hacer lluvia de ideas, ¿y tú qué hubieras hecho? Y a ver qué ley hubieras buscado, ¿por qué un reglamento? ¿Por qué una norma? ¿Por qué un acuerdo? ¿Por qué un lineamiento? ¿No? Aquí estamos respetando todo lo que vimos desde antes de la estructura gubernamental, del servicio público, y es la manera en que yo he encontrado de despertarles el gusto por el derecho administrativo, porque la verdad es que si nos vamos a la parte teórica, a muchos los podemos perder en el camino. Y es más, si no fueran obligatorios tomar estas materias, si los pusiéramos como optativos, lo más probable es que muchos alumnos no tomaran estas materias, sino se fueran como que las más fashion, las que más se ven ahorita, ¿no? A lo mejor propiedad intelectual, o me voy a alguna otra cosa que esté, el derecho a la ecología, por ejemplo, que ahorita está muy de moda, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante en esta óptica profesor-alumno, casos prácticos. Y también lo que me ha sucedido es que cuando hay programas muy grandes, yo lo que hago es seleccionar ciertos temas. Y la verdad es que no veo todo, porque también lo que hago es ver todo el plan de estudios para ver si en el plan de estudios hay cosas específicas. Hay veces que en los planes de estudios de derecho administrativo te viene, por ejemplo, tratados internacionales. Bueno, si van a tomar un curso de derecho internacional, ¿para qué veo aquí tratados internacionales? Nada más los tengo que mencionar y ya tal vez ponerme de acuerdo con el profesor o profesora que va a dar esta materia para que haga una secuencia, que creo que eso también falta en esta materia. No somos una materia que se pueda dar solita, es una materia que tenemos que dar de forma integral, inclusive en trabajo con los otros profesores. Y que lo que tú des de bases en derecho administrativo, ya sea 1 o 2, ya te vas a contratos y ese tipo de cosas, sea la base para que los demás profesores puedan ya tomar eso y desarrollarlo. Y por eso también es muy importante en el semestre en el que están tomando derecho administrativo. Hay veces que hay planes de estudios en que se da a muy tempranos semestres,
y hay otros que es a la mitad. La verdad es que mi experiencia es que funciona más cuando es a la mitad de la carrera, porque ya tienes bases de otras cosas y como que puedes entender mucho mejor la dinámica. Y una cosa que también creo que es importante y habría que recomendar en los planes de estudio es que necesitamos enseñar técnicas de investigación y de argumentación. Es importantísimo. La gente no sabe investigar. Entonces, si no sabes investigar, te puedes perder en esta inmensidad de normas administrativas y no sabes por dónde, ni siquiera sabes qué va primero y qué va después. Y te encuentras con estas cláusulas habilitantes, te encuentras con esta norma hecha para el caso concreto, te encuentras con muchas, inclusive análisis que se han hecho que a lo mejor son publicados en revistas especializadas que no sabes ni cómo buscarlos. Entonces es muy importante esa parte de investigación y de argumentación, porque yo creo que eso nos falta muchísimo. Y eso es algo que sí debes de tener para derecho administrativo como forma de enseñanza y como forma de ser alumno, ¿no? Y de poder sacar realmente un provecho a este tipo de materias, ¿no? Muchas gracias, Silvia. Con la intervención de la doctora Rocha, podríamos pasar al segundo componente de lo que habíamos planteado en inicio, que es, visto todo este escenario que por supuesto daría para evidentemente otro espacio de análisis, Silvia, ¿cómo poder identificar las aportaciones así de bote pronto que ya han surgido aquí en sus propias intervenciones para enriquecer el plan de estudios, para enriquecer en la universidad donde se esté impartiendo, enriquecer las nuevas formas o las nuevas fronteras del derecho administrativo? Es decir, yo creo que hay nuevas fronteras del derecho administrativo que implica replantear, evidentemente, con base general, porque y los libros clásicos siguen siendo utilísimos en la formación del estudiante, pero cómo identificar estas nuevas fronteras, esto que tú comentabas, Silvia, ahora estudiar con casos prácticos, para generar mayor interacción con el alumno, mayor interés, y también esta parte fashion, ¿no? Entonces todo el mundo quiere estudiar el derecho de la inteligencia artificial. Y entonces eso implica que lo primero pues es ir a ver alguna convención o las reglas emitidas en Ottawa, no sé dónde, y entonces eso, dicen, eso está padre porque eso sí me llama la atención, eso sí es moderno, las nuevas regulaciones de las redes sociales, y no se dan cuenta que en el fondo pues todo esto tiene que ver efectivamente, como ya mencionaron todos, con el derecho administrativo, porque derivan también de actos de autoridad y derivan de las decisiones que el Poder Ejecutivo toma en todos los órdenes de gobierno, y ese contacto con la norma pública pues está en toda nuestra cotidianidad, pero quizás estas nuevas fronteras y esto que has mencionado que me parece súper relevante, Silvia, de la teoría de la argumentación. Estando en la administración pública y todos los aquí presentes hemos estado, digamos, definiendo actos de autoridad, en primer lugar con los textos que son como 125,000 páginas para poder decir se otorga o no se otorga, para que esté muy fundado y motivado, y luego también todo este tema de no querer argumentar, el otro extremo, pues porque está muy claro en la norma, ¿no? Como para qué argumento, sea caso difícil o sea caso fácil, ¿no? Entonces, me parece que esto sí es muy relevante, sobre todo a los alumnos. Yo no he tenido el privilegio de dar clases, he dado algunos talleres, pero pues ahora los alumnos son, hay que decirlo, muy... te interpelan, te preguntan de manera consistente cosas, ¿no? Están como en una nueva edad de la infancia, pues, y entonces te preguntan todo. Entonces yo digo, qué bueno que pregunten. Ahora hay que aprender a argumentar y traducir esas consultas y esa pregunta que hacen cuestionando todo a nivel de argumentación. Así que muy interesante las nuevas fronteras. Pasaríamos entonces con el abogado alemán que empezó con nosotros de primera vuelta para preguntarle, después de haberlos escuchado, cómo identificar estas aportaciones y cómo enriquecer y orientar la nueva institución de derecho administrativo. Gracias, estimados. De nuevo, un gusto y saludar a Luis Omar, que por ahí está con nosotros. Desde luego, Lucía Villalón, que no la saludé en la intervención anterior, pero un gran gusto reencontrarme contigo en este foro. Me gustaría dividir esta intervención en dos grandes bloques.
Uno, a partir de lo que he escuchado y que coincido totalmente con mis maestros, con mis colegas que han tomado el uso de la voz. Y dos, estimada abogada Rosario, pues sí, entrar a lo que planteas. Uno, por ejemplo, y a partir de lo que comentaba la doctora Silvia Rocha, no sé en qué medida los centros de investigación al interior de las universidades o de las casas de estudio se den, entre otros, a la tarea de estar permanentemente debatiendo y consultando no solamente la literatura nacional, sino la de extranjera, con el ánimo de mejorar el programa de estudio, porque tarde o temprano nos va a llegar la figura jurídica y nuestros queridos maestros, quienes están más en la labor de investigación, como el doctor Matute, como nuestro querido abogado Sergio Guacuja, probablemente ellos estén adelantados. Entonces, pues hay que jalarlos un poquito, ¿no? Este es un primer punto, los centros de investigación. Segundo, a mí me ha funcionado, aunque no hay que abusar, porque los colegas, los grandes maestros, pues tienen agendas muy limitadas. Me ha funcionado mucho invitar a personas especializadas a impartir temas concretos, en donde yo sé que el valor agregado va a ser inmenso. Y no solamente eso, va a enganchar al estudioso del derecho administrativo. Me ha funcionado extraordinariamente bien. Lamentablemente son fórmulas que uno tiene que utilizar de manera muy, muy selectiva, porque las agendas, de nuevo, son cortas. Ya lo referían, sin duda alguna, el tema de los casos, sin duda alguna, y que tiene su gran complejidad, porque aparte uno no se puede dar el lujo de repetirse constantemente y llegar al tema de somos estudiosos del derecho, fuimos estudiantes en el aula, se repite la broma, se repite la anécdota, se repite el caso. Y ese es un reto monumental. Entonces hay que estar refrescando esto para la mejor atracción. Lo mencionaban también, y a mí me ha funcionado de alguna manera, el que el estudioso del derecho administrativo, todos leamos la prensa. Me ha funcionado. La realidad es que cuando uno entra al aula, digo, normalmente la materia es en la mañana, pero bueno, uno abre el periódico, cualquiera, y ahí tiene la nota, y muy probablemente del tema que vamos a abordar, y por no decir el diario oficial. Entonces, el fomentar esto me parece que atrae también al estudio, por no decir que ya es un tema de cultura general. Hasta ahí por ahora dejaría esto, y un poquito, como lo comentabas, abogada, un poquito con el tema de también abundar. Coincido plenamente con lo que dijiste, y yo hago mucho énfasis en ello. Es tan importante el fundamento como la motivación. Y ahí paso al segundo bloque de lo que quiero intervenir, recapitulando ideas de todos ustedes, muy valiosas. Por ejemplo, si hablamos de la evolución del derecho administrativo, de la norma, cómo se ha desplegado, ya referían ustedes algunos ejemplos. Mencionaban, por ejemplo, el tema del INAI. La evolución del órgano desconcentrado es interesantísima. Ahora tenemos dependencias con personalidad y patrimonio, lo cual, por supuesto, cuando estudiamos era totalmente impensable, y a lo mejor hoy es absurdo y es ignorante para algunos estudiosos del derecho, pero las tenemos. La noción de actividad estratégica ha cambiado enormemente. Ahora el Senado aprueba ciertos rubros de gasto, lo cual, pues eso no sucedía hace 10 años, no sé. Tenemos otro tipo el presupuesto de egresos. ¿Cómo ha evolucionado un presupuesto de egresos de 2 o 3 páginas de 1925, ¿no? Ahora un presupuesto de egresos con normas auténticamente generales. En fin, podemos repasar mucho sobre eso. Las instituciones también han cambiado, por supuesto, y están en constante evolución. Y cierro ya nada más con un tema también de experiencia propia. Cuando coincidía yo con la abogada Villalón en un organismo público descentralizado en aquel entonces, me encomendaron escribir un artículo de derecho comparado en tema de desmantelamiento y abandono de instalaciones petroleras. Pues la verdad es que era un artículo triste en aquellos años. Hoy no, hoy no. La norma ha cambiado enormemente. De hecho, en cuanto se modificó la norma, actualicé mi artículo y lo mandé. La editorial me dijo que no era el momento tan oportuno, pero yo quería sentirme tranquilo de que en México ya teníamos una regulación muchísimo más madura en ese sentido. Hasta ahí dejo la intervención y las ideas. Muchas gracias.
Gracias, abogado. Pues siguiendo con el orden, le pediríamos al doctor Sergio que por favor intervenga con las aportaciones. Estamos tomando nota de todas todo lo que han señalado, sus visiones, la aportación, recomendaciones, con la idea de que después en la comisión pueda hacer uso de ellas y podamos integrar todos un documento que pueda servir justamente como un posicionamiento o recomendación para las instituciones. Creo que es muy importante esto que se señalaba sobre la literatura nacional y la literatura internacional. Parecería que estar atento a la literatura internacional nos vuelve poco nacionalistas, pero la verdad es que enriquece enormemente porque como han señalado, pues la figura jurídica que se despliega en otros lados, tarde que temprano evoluciona y se incorpora y se tropicaliza, y por lo tanto estar viendo la modernidad de lo que están estudiando en otros lados debería animarnos para los cambios y la evolución. Todo lo que ha señalado en términos de la convocatoria externos para que también hagan más rico y el alumno pueda estar entendido de los temas nuevos, el tema de la prensa que a mí me parece súper interesante, ¿no? Porque cuando uno dice, no, bueno, pero ¿por qué voy a hablar ahora del derecho del agua? No, bueno, pues hoy nada menos hay una reforma en la Cámara de Diputados en donde se pide que se cancelen todas las concesiones existentes en el país en materia, ¿no?, de aguas y de aprovechamiento y explotación, y es el líquido uno de los líquidos vitales. Así que muchas gracias, doctor. Le daré yo la palabra al doctor Sergio. Muchísimas gracias, Rosario. Y pues desde luego me sumo a todos los comentarios y propuestas de mis colegas que me precedieron en el uso de la palabra. No puedo estar más de acuerdo con ellos, definitivamente. Y como diría el Eclesiastés, nada nuevo bajo el sol. Yo creo que estamos bordando sobre temas que ya veníamos detectando de tiempo atrás, y me parece que ahorita lo que tenemos que hacer es ver en concreto cómo instrumentamos medidas para poder perfeccionar, si se vale el término, estos programas de estudio. A mí me parece definitivamente que, amén de la parte teórica, convengo con Silvia en el tema de crear unas clínicas. Es importantísimo la clínica de casos prácticos, en donde verdaderamente los alumnos tengan una práctica forense, una práctica que les acerque a la realidad, en donde incluso, y aquí completando con lo que dice Iván, pues invitando también a especialistas de las distintas materias, según el tópico que se esté abordando en la clínica respectiva. Y ahí es en donde los alumnos también pueden escuchar la diversidad de criterios. Y déjenme decirles que yo detecto en la práctica profesional, y esto no se aborda en aulas, el tema del choque que hay hoy entre la administración pública y el poder judicial. ¿Y a qué me refiero? Porque gran cantidad, pero de verdad una cantidad inimaginablemente grande de actos administrativos que se impugnan, pues caen por tierra en el poder judicial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una mala técnica jurídico-administrativa. Entonces, es importante también entender que, si bien es cierto, provenimos de una tradición del derecho escrito, en donde primero se legisla, ni siquiera esperamos a que sucedan los hechos, o a veces legislamos tardíamente, no vamos creando precedentes en el derecho administrativo. Yo sí soy un convencido, a fuer de que cometa una herejía. La verdad es que yo sí me gustaría hablar de una verdadera jurisprudencia administrativa, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante también para homologar criterios entre las distintas autoridades del ámbito del poder ejecutivo. La parte relativa a la interacción con los alumnos. Yo creo que también, y eso desde luego pedagógicamente ha sido superado hace años, yo diría muchos lustros, el tema del Magister Dixit, en el sentido de que el maestro no es el que tiene la palabra a flor de labios, no tiene la última palabra. De verdad, en la práctica, y eso yo también estoy de acuerdo, en que hoy, cuando estamos impartiendo clases, los chicos están corroborando lo que uno está diciendo a través de su teléfono celular o su iPad o la computadora, y están en ese momento revisando el criterio novedosísimo, y que en muchas ocasiones, con toda humildad, hay que reconocer que uno como profesor no puede saber todo.
Y es más, en un acto de verdad, de humildad, hay que decirlo, yo no lo sé, venimos aquí a aprender juntos, pero entonces despertar la vocación en los alumnos para poder discutir y profundizar los temas y no quedarse con la mera explicación del libro, sino que también sepan explorar en la jurisprudencia qué dice el Poder Judicial respecto al tratamiento de este tema. ¿Qué se ha establecido por parte del Tribunal Administrativo? ¿Qué se ha señalado por las autoridades normativas en las distintas materias de que se trate, ¿verdad? Tenemos que estar constantemente actualizándonos. Eso también es una parte importante. Uno diría, bueno, pues es una obligación de todos los profesores estar actualizados. Pues sí, pero lo parece un lugar común, pero no es cierto, no es lo real. Cuando a nosotros nos enseñaron el derecho administrativo, te acordarás, Carlitos, pues nos decían, el derecho administrativo, pues abrevó sus principios del derecho civil. Bueno, pues hoy pareciera que el gran monstruo es el derecho administrativo y se ha comido al derecho privado. De verdad, ya es muy difícil hablar de esa distinción tan clara entre el derecho público y el derecho privado. Hoy prácticamente la cosa pública se ha impuesto. Aún en el derecho privado hay sin número de disposiciones administrativas. Recuerdo mi queridísimo maestro y jefe Fausto Rico Álvarez, pues siempre se jactaba de que el derecho privado jamás sería invadido por el derecho administrativo. Yo quiero preguntarles ahorita, para ser notario público, si no tienes que saber derecho administrativo. Digo, perdón, o sea, cómo cambian las concepciones, ¿verdad? E insisto, en estas clínicas yo tendría que, sugeriría despertar la vocación en los muchachos para que aprendan también los medios de impugnación, los medios de solución de controversias. Tienen que aprender a litigar el derecho administrativo. Es muy técnico, es muy técnico. Y tienen que aprender también a que hay un verdadero cruzamiento con otras disciplinas, con el derecho procesal constitucional, desde luego que con el derecho penal. Y naturalmente, pues ver estas nuevas vías de solución de controversias, incluso figuras del derecho comparado, que por ejemplo en materia de contratación pública, la figura de los dispute boards, por ejemplo, que tanto éxito han tenido en otras latitudes, llegando incluso a suplir a la jurisdicción de los tribunales. Bueno, pues aquí en México no está explotada. Hoy que está de moda, y perdón que lo diga, y lamentabilísimamente por circunstancias que estamos viviendo, vuelven a tomar gran relevancia los arbitrajes, y los arbitrajes en materia administrativa. Incluso se está recurriendo cada vez más a la figura del perito en derecho administrativo para participar en estas controversias internacionales, de las que lamentablemente nuestro país forma parte, ¿verdad? Y también, por supuesto, pues los tratados internacionales, pues no solamente los de libre comercio, los de protección recíproca de inversiones, en materia de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Entonces, creo que también es algo que en estas clínicas tenemos que despertar esas vocaciones. La vocación del abogado litigante, porque el abogado litigante también desarrolla un sexto sentido, en donde tiene que investigar, pero también tiene que buscar la salida pragmática de una determinada problemática. Y finalmente, bueno, pues desde luego también desarrollar, y esto me parece mediante la figura de concursos, esto a mí me ha gustado mucho como en la UNAM, en la Universidad Panamericana, en la Libre Derecho, en la Ibero, pues se han creado concursos internacionales en donde incluso hay verdaderas simulaciones de cortes internacionales, en donde pues los alumnos desarrollan estas destrezas muy, muy interesantes. Y también, por supuesto, y no quisiera pasarlo por alto, el tema de que no olvidemos que al final del día el derecho administrativo tiende a proteger a la persona. Por lo tanto, no podría pasar por alto el tema de los derechos humanos y la dignidad. Es algo que también tenemos que desarrollar junto con la parte de la ética y la deontología, que ese es otro tema que tampoco debemos de dejar al margen, porque pareciera como que lo vamos separando cuando en realidad todo es parte de un todo.
Por eso hablaba yo de discernir lo que ya sería la parte troncal, el derecho, como decía Carlitos Matute, la parte hoy sustantiva es el derecho administrativo en su parte, digamos, orgánica y dinámica, y después vendrá la parte adjetiva, la parte en la que se especializan. Si vemos nosotros, y ya no voy a los temarios de licenciatura, sino me voy a los temarios de las maestrías en Derecho Administrativo, pues lo que hacen es un recorrido en toda la currícula de materias en las principales materias que se han venido derivando del derecho administrativo. O sea, prácticamente es un mosaico de disciplinas jurídicas muy avanzadas, muchas de ellas, vanguardistas, muy fashion, me encantó Silvia, como lo dijiste, pero hay otras que son tan importantes que nos atañen al día a día, ¿de acuerdo? Y entonces eso me parece que es muy importante. Y desde luego, pues más allá, repito, más allá de la concepción ideológica que pueda tener pues el gobierno, y conste que digo el gobierno, que no el Estado, en el momento, pues tener claras todas las posiciones que se deben de tomar, pues para ser resilientes para efecto de afrontar estos nuevos retos a los que nos estamos vinculando. Eso sería pues mi aportación, Rosario, y desde luego pues ávido de seguir escuchando a mis compañeros. Muchas gracias. Gracias, doctor. Retomo para darle la palabra al doctor Matute el tema que hablaba don Sergio en relación a la importancia de los peritos, pero también la especialización con esta visión multidisciplinaria, es decir, cómo entender un conflicto indígena, por ejemplo, un conflicto de orden agrario, si no contamos con expertos en antropología social, en sociólogos, en politólogos, que permitan dar contexto a las decisiones que en frío a veces se toma como autoridad o incluso desde la perspectiva del juzgador en un tribunal. Yo soy una convencida que no es posible pretender dimensionar una resolución si no estamos entendiendo esta dimensión en la que se mueve el derecho, y me parece que en el derecho administrativo hoy cobra esta posición central estratégica para entender incluso los cambios que estamos enfrentando en una nueva organización, que podemos estar de acuerdo o no con ella, pero que finalmente está allí y que de alguna manera está respondiendo a un modelo de gobierno, un modelo de gestión que tenemos, no necesariamente aceptar, como siempre digo, pero sí por lo menos entender para convivir con ella en el ejercicio de la profesión. Entonces, me parece que estas clínicas, como lo señala el doctor Sergio, son fundamentales e importantes en términos de también de una misión multidisciplinaria que creo que a diferencia de otras ramas en el derecho administrativo es verdaderamente cotidiano para gestionar resoluciones. Le daría la palabra al doctor Matute para su intervención. Gracias. Primero, una disculpa a todos los participantes, pero previne tener 2 elementos de contacto con ustedes, pero se me fue la electricidad por una lluvia fuerte que hubo aquí. Entonces, los 2 elementos de contacto se cayeron. Entonces, continúo con la parte, mi segunda intervención la voy a concluir la parte que tenía yo pensada decirles antes del accidente informático, y finalmente la parte de proposición. Entonces, estaba yo y les comentaba la complejidad que tiene esta o más bien, que en los últimos 30 años hubo una transformación del derecho. Y por eso cuando se publicó el libro del Nuevo Derecho Administrativo, Valls y su servidor, estábamos dudosos cómo llamarlo. Y aunque sonaba pretencioso, nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo no era crear un nuevo derecho, sino registrar un nuevo derecho. Y entonces esto provocó que le pusiéramos el nombre de Nuevo Derecho Administrativo, porque en los años 90 se empezó a gestar esta novedad. ¿Sí? Se empezó a gestar esta novedad. Y a partir de eso empezamos a transformar también, conjuntamente, en su momento, el programa de estudios. Y entonces aquí llega el segundo elemento que quería yo comentar. Cuando hablamos de la enseñanza del derecho administrativo, retomo las palabras de Rosario, cuando hablamos de la enseñanza del derecho administrativo, pues nos tenemos que preguntar ¿a quién? Y
Y entonces generalmente se piensa que estamos hablando de muchachos que están en proceso de preparación profesional para ser abogados. Y no. La enseñanza del derecho administrativo se da por lo menos en 3 niveles distintos. El primero, sí, a los estudiantes para abogados, pero también a los estudiantes para administradores públicos, también a los estudiantes para sociología y ciencia política, que va a ser su instrumento básico para poder relacionarse en su vida, porque muchos de ellos van a trabajar en entidades públicas ya gubernamentales o no gubernamentales. Y luego hay que ver el siguiente plano, la maestría, los posgrados, pero los posgrados no necesariamente de investigación, sino profesionalizantes, donde estás actuando generalmente con servidores públicos o con personas que tienen relación con la administración pública, que lo que quieren es llenar sus lagunas de lo que no aprendieron en la universidad por mala enseñanza o porque son ingenieros, son médicos, son zootecnistas, lo que ustedes quieran, y necesitan conocer dónde están trabajando. Entonces hay un proceso de profesionalización donde es muy enriquecedor porque lo que decía Rosario, se juntan las distintas visiones del conocimiento humano en la explicación de lo que es el derecho administrativo. Y finalmente, el tercer plano, lo que es ya propiamente la investigación, el doctorado, porque las maestrías en México y en el mundo en general se han convertido en maestrías de competencias o profesionalizantes. Entonces ya en el doctorado, donde ya empiezas a pedirle a los alumnos, a los discentes, que profundicen en el conocimiento para generar nuevo conocimiento. Y ojo, algo que falta mucho, manuales del derecho administrativo que hagan que pongan al día el derecho administrativo con la realidad. Y entonces, ahí está ese punto que señala Mercedes, es que la teoría está distinta a la realidad. No, lo que pasa es que la realidad no ha sido analizada con una nueva estructura ideológica que te dé un derecho administrativo acorde con la realidad. Y entonces está pasando lo que dice Sergio, estás enseñando el derecho administrativo con un Gabino Fraga, en el mejor de los casos, porque lo sigues enseñando con un Romero, con una Costa Romero, que es una mera explicación de lo que pasaba en los años 80. No es malo, pero es una explicación de una década específica. Y esto es un punto importante. Cuando me llegan a mí al posgrado, todos llegan con una Costa Romero, no conocen derecho administrativo, conocen lo que pasaba en los años 80, y entonces pasa lo que dice Mercedes, es que no coincide la teoría con la realidad. No, pues estudian un libro de los 80 donde no había OCAS, y cuando llegan a la realidad jurídica donde hay OCAS, pues no las entienden, y entonces llegan al comentario, es que es absurdo lo que estamos haciendo. No, lo que pasa es que lo que estamos enseñando es viejo. No es absurdo lo que estemos haciendo. Y entonces ya paso a la parte de aportaciones. ¿Qué podemos aportar? Pues primero identificar los conceptos nuevos que tenemos que enseñar. Y entonces cuando hablamos de derecho administrativo, pues tenemos que empezar a enseñar ya no administración pública, gestión pública. Ya no el sector público como gobierno, sino sector público ampliado. Ya no la rendición de cuentas, sino la rendición de cuentas, sino la transparencia. Ya no la soberanía como se le entendía Heller, sino la autonomía que ahora se llama autodeterminación en los estados y está graduada. Ya no podemos dedicarnos a enseñar, cuando hablamos de la administración pública, a describir las dependencias de la administración pública federal. Y agarran la ley orgánica de la administración pública federal y le hacen las facultades de las dependencias. Hombre, eso es verdaderamente soporífero y no sirve de nada. Entonces, empezar a identificar los nuevos conceptos, las cláusulas habilitantes, el acto administrativo de carácter general, los contratos normados, todas estas nuevas instituciones que tenemos nosotros que aprender a comprender para poderlas enseñar y salirnos de los esquemas viejos de enseñanza. ¿Por qué? Porque lo que aprendimos es algo pues relativamente antiguo. Lo aprendimos en el Costa Romero. Y luego empieza a pasar, y esto sí es si dicen que lo dije, piensan que lo dije en un público pequeño y no lo dije, las mafias. Las mafias que se han enquistado en centros de investigación como el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el que un hombre de 90 y tantos años ha divulgado
durante 30 años un derecho administrativo viejo. Y eso impide que lleguen nuevas visiones del derecho, como la que trae Guacuja, como la que trae también nuestro amigo Iván, lo que está generando en otros centros de investigación fuertes, como el Ibero, como el Colegio de México, como la Libre de Derecho, como la Universidad Panamericana, otros centros de investigación no permeen porque se sigue divulgando a Costa Romero con una gran fuerza. Y entonces llega a decir, es que los OCAS son un cuarto poder. ¿Qué? No se entiende lo que es la gobernanza. No se entiende lo que son las políticas públicas. No se entiende muchas cosas de lo que hemos vivido en los últimos años. No se entiende lo que es el derecho administrativo global. No el derecho internacional, no el derecho administrativo internacional, el derecho administrativo global. Y cómo se generan las nuevas normas que empiezan a permear en toda la estructura jurídica de todos los países. El derecho a la infraestructura de la calidad, el derecho, todos estos derechos que tienen un soporte internacional muy importante, el derecho informático que tiene un soporte internacional muy importante. Entonces, empezar a romper, en los términos del paradigma de Kuhn, el paradigma imperante, empezarlo a permear y sustituir el conocimiento que sigue enseñando en las diversas, en los centros de investigación, como el que ya comenté. Y luego, hombre, escribir. Y es el reto de todos los que estamos aquí presentes. Y eso es algo que comentamos Sergio y yo hace 10 años, que él sabía mucho pero que no había escrito. Afortunadamente ya escribió. Eso lo comentamos Sergio y yo, escribir, hacer manuales, pero manuales que reflejen la realidad actual. Que tengamos la capacidad de empezar a pensarla en forma distinta. Cuando yo leo los nuevos libros que se publican y veo que en la bibliografía básica de esos libros sigue estando el Gabino Fraga, el Acosta Romero, hombre, habiendo Casani en Argentina, habiendo Rodríguez Arana en España, habiendo muchos autores en el extranjero y en México, que ya se empiezan a ver nuevos conceptos, me sigo preguntando, ¿qué estamos haciendo? Y luego el otro punto también muy importante, que quien se comprometa a hacer este tipo de nuevo conocimiento, pues tenga la capacidad de hacerlo cada 2 años. Porque encontramos libros muy buenos que empezaron a captar este nuevo espíritu, pero que se escribieron en el 2007 y se han reimpreso 7 veces. Es decir, un libro de derecho administrativo que se escribió en 2007 es una reliquia. No habla de las EPEs, no habla de los nuevos dependencias con personalidad jurídica, que de la perspectiva tradicional son un absurdo. Desde la perspectiva de un estado de las autonomías ya no son un absurdo. O sea, no son un absurdo que las queremos defender. No queremos que desaparezca la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Lo que al principio dijimos es un absurdo, pues es un absurdo que nos conviene tenerlo. Y si nos conviene tenerlo, hay que justificarlo y teóricamente por qué debe existir. Y esto es lo que no hemos hecho. ¿Cómo podemos defender la Comisión Nacional de Hidrocarburos si no entendemos su naturaleza y por qué es una dependencia con personalidad jurídica y patrimonio propio? Y estas son las cosas que hay que empezar a analizar. Entonces, y finalmente, una revisión profunda, desde mi perspectiva, de los planes de estudio. En el sentido de lo que también ya decía Iván, no podemos estar hablando no sé si fue Sergio, de 2 años de derecho administrativo en la Libre. 2 años ¿para qué? ¿Cómo? ¿En qué? Enseñar derecho marítimo no es enseñar derecho administrativo. Para enseñar derecho marítimo o derecho de la transparencia, previamente se requiere saber, por ejemplo, qué es interés simple, qué es interés legítimo, qué es interés jurídico. Si no se entienden estos 3 conceptos con precisión, es muy difícil entrar a la transparencia, porque entonces en ese momento se convierte en una mera lectura de leyes que nos las cambian a cada rato. Y finalmente lo que decía Silvia, y tiene toda la razón, ¿cómo dinamizamos la excelencia? Con técnicas didácticas. Ya no, esa idea de que llegue el profesor y dicte una conferencia y todo el mundo anota, está muerta desde hace 30 años, cuanto más ahora. Y entonces hay que empezar a experimentar con aula invertida, con casos prácticos, ojo, una vez leído y tenido el conocimiento. Y esto es muy importante. ¿Cómo transformamos la didáctica de la enseñanza del derecho administrativo que además identifique las 3 operaciones? Me explico. No es lo mismo argumentar jurídicamente desde la función jurisdiccional
que argumentar jurídicamente desde la función administrativa, y eso lo sabes tú perfectamente, Silvia. No puedes aventarte una sentencia para poder hacer un acuerdo dentro de la Procuraduría Fiscal. Es una forma distinta de argumentar, y eso hay que enseñárselos, y eso es donde estamos perdiendo los operadores del derecho administrativo, que nos estamos enseñando que hay una forma distinta de operar el derecho administrativo, y creemos que el derecho administrativo es el juicio de amparo administrativo y lo que están en las sentencias son cosas totalmente distintas. Y finalmente lo que decía Iván, también hacerle más énfasis en la parte constitucional y orgánica, porque estamos tan consumidos en que todo es derecho humano que se nos olvida la parte técnica del derecho administrativo, y qué bueno que tengamos el derecho, pero no sabemos cómo ejercitarlo. Lo que decía muy bien Sergio, ¿de qué sirve que sepamos que está violando un derecho si procesalmente no podemos identificar las vías para poder defenderlo adecuadamente, técnicamente, correctamente? Entonces, estamos muy enfocados a una doctrina de derechos, en la cual yo estoy de acuerdo, y te diré por qué, pero estamos descuidando mucho la parte orgánica y la parte técnica. ¿Y por qué estoy de acuerdo? Porque una de las grandes transformaciones del derecho administrativo de los últimos 30 años es que pusimos en el centro de la gestión pública a la persona. Y eso cambia totalmente la forma de hacer derecho administrativo. Para darles un ejemplo, abandonamos la razón de Estado por la transparencia. Abandonamos el interés público definido por el gobierno por un interés público con consenso con distintos actores públicos con autonomía. Y hasta ahí me quedo. Este es la gran cambio ideológico que hay en lo que nosotros llamamos nuevo derecho administrativo, en lo que nosotros registramos como un cambio ideológico, una forma de ver la acción del Estado. Gracias por su atención. Gracias, doctor. Gracias aquí por articular de la manera como usted lo hace, todos los elementos de quienes amamos el derecho administrativo, por supuesto, ¿no? Y que además me parece que esto que usted nos ha presentado y que lo han comentado los otros expositores, insisto en el rol estratégico que debería de estar jugando el derecho administrativo desde esta nueva visión en la construcción, desde la norma hasta la política pública. Porque este elemento tan central que usted ha manejado y que ahorita le pediría a Silvia, por supuesto, a la doctora Rocha y a la abogada Ramos si quieren comentar algo al respecto, cuando uno en lo cotidiano tiene que ser parte de un Comité Consultivo Nacional de Normalización, ahora para generar estándares, y los que diseñan las reglas son los ingenieros, son los economistas, porque nosotros no sabemos hacer análisis de impacto económico, etcétera. Me parece que así, y ejemplos al infinito, de que hablan del papel central de quien conoce del derecho administrativo y de su riqueza, que ese es otro elemento que otros ramas del derecho no tienen. La gran flexibilidad en términos de innovarse, de reinventarse, de construir nuevas figuras, de generar nuevos conceptos, es mucho más flexible en términos de su resiliencia y de sus aportaciones a la arquitectura jurídica de un Estado. Y creo que en ese sentido, la verdad es un gran reto para quienes estamos vinculados directa o indirectamente con el derecho administrativo, cómo ponerlo en el valor y en el centro de la discusión y del análisis de todos los temas centrales que estamos hoy viviendo. Y por supuesto desde la enseñanza, porque como decía Silvia, si a uno le dan derecho administrativo, pues en el segundo semestre no va uno a entender nada. Y por supuesto, como decía Sergio y también Iván, pues sí, al notario rico pues le daría algo, porque efectivamente ya el derecho privado se construye desde muchas trincheras en donde la visión del derecho administrativo, que hoy pone en el centro, como lo pone en sus textos el doctor Matute, pone en el centro a la persona, y cómo un concepto de gobernanza nos da un cambio sustantivo entre aquellos actores que generan una regulación. Y entonces ahora resulta tan importante la consulta de ese ente social que va a determinar la viabilidad de una manifestación de impacto ambiental, que nos habla justamente de lo complejo, pero también de lo transversal que es esta materia, que no la tienen otras ramas. Así que, bueno, seguimos aportando y nos apasiona este tema. Yo le daría la palabra a la abogada Ramos, a la abogada Rocha, y sé que don Carlos quiere decir usted algo. 15 segundos nada más.
Me faltó una idea que quería fortalecer la idea de Sergio. Jean Rivero, profesor francés de Derecho Administrativo, definía el derecho administrativo como aquella rama de aquello que no es derecho común. Jean Rivero ya está equivocado, porque hay que definir el derecho civil como aquello que no es derecho administrativo. Ahí lo dejo. Muy bien. Abogada Ramos, por favor. Gracias. Pues creo que todos mis compañeros se han llevado como todas las grandes aportaciones que todos tenemos como docentes, pues para plantearnos el tema de la revisión de los planes de estudios, que es importantísimo, donde tenemos, como dice el doctor Matute, hacer reingeniería de algo que ya existe y que tiene que cuadrar con la realidad, donde nuestros conceptos, la realidad, nuestras acciones, los temas procesales, que al final de cuentas, como todos los compañeros lo han mencionado, el hacer clínicas o el hacer prácticas de temas que en nuestra época no existía, es primordial para poder tener realmente un conocimiento del derecho administrativo en toda su extensión, donde claro que las bases tienen que ser robustecidas, donde tenemos que tener muchas fortalezas y poder definir lo que es derecho constitucional, derecho mercantil, derecho civil. El mismo tema de las obligaciones, recordando un poco al maestro Fausto Rico, lo cierto es que si no tenemos esos conceptos muy claros, cualquier aportación extraordinaria que lleguemos a hacer en la actualidad va a ser infructuosa. Sí necesitamos tener bien afianzados esos temas, hacer esa revisión de nuestros planes de estudios, que creo que a veces por tratarlos de hacer tan innovadores se pierden en la innovación y pocas veces aterrizan en lo que realmente estamos viviendo, ¿no? Y que como docentes nos toca, igual que lo dijo Silvia, igual que lo dijo Iván, pues muchas veces nos toca discernir qué temas realmente son importantes, que sabemos que les van a utilizar, van a ser útiles para su vida profesional y que al menos, igual que Iván lo mencionó, y me pasa exactamente lo mismo, la práctica profesional muchas veces hace que uno trata de ser lo más neutral posible, pero al decir, bueno, hay que saber argumentar dependiendo, como dice Silvia, de qué lado estás, ¿no? Si estás del lado de la autoridad, si eres tú el ente que va a promover o si eres el tercero, ¿no? Que muchas veces en los juicios tradicionales, para casi todos los estudiantes lo tienen muy claro, pero cuando se aterriza en el derecho administrativo, empiezan a confundir las figuras y es ahí donde a nosotros nos toca explicar y volver a hacer el plano más sencillo, porque efectivamente a todos nos tocó aprendernos de memoria las figuras y qué papel fungía en cada uno, cuando en realidad pues la actualidad no tiene nada que ver. Todas las noticias siempre hay un tema de derecho administrativo, tanto nacional como extranjero, y que al menos a todos los docentes nos ayuda a poder tener más en claro y hacerlo más interactivo, ¿no? El poder platicar de cosas que están sucediendo, que sí les atañen a los alumnos y que pueden ser mejor entendidos, que todos los manuales que podamos hacer serán, yo creo que muy bien recibidos, y como dijo el doctor Matute, pero hay que estarlos actualizando. El derecho, lo que nos hemos encontrado en la actualidad es que lo que funciona en este mes, seguramente el siguiente mes habrá cambiado, ¿no? Y ciertas estructuras habrán desaparecido. Entonces, eso también tenemos que estar conscientes sobre la actualización permanente de este tema que es tan importante y que se ha vuelto pues una herramienta de todos los abogados, aunque no se digan especialistas en derecho administrativo. En algún punto todo mundo cae en algún tema administrativo por donde se le quiera ver. Muchas gracias a la doctora Ramos. Concluiríamos entonces con la doctora Rocha en relación a esta interesante sesión y que seguramente espero pueda dar oportunidad, porque sé que hay mucho interés de abrir otro espacio
para seguir hablando de estos temas. Aquí nuestra presidenta de la comisión seguramente identificará y ha estado trabajando muchísimo en ello, de forma que, bueno, como les reitero, hemos tomado nota, igual que todos ustedes, de todas las aportaciones para poder hacer recomendaciones y generar utilidad en términos de este trabajo, que sin duda, de verdad, insisto, debemos estar en los puntos de transformación. Hoy escuchaba un debate muy interesante sobre las dos, la composición, la recomposición geopolítica regional que el mundo está viviendo a raíz de los conflictos. Eso tiene que ver con dos grandes temas, los temas tradicionales de igualdad y libertad, y en ese sentido la acción del gobierno, del Estado y en consecuencia de quienes conocen de lo administrativo desde la gestión pública, política y de la construcción del derecho, pues es importantísimo. Y a veces, digamos, desde esta visión que no necesariamente tiene que ver con leyes fundamentales, con la Constitución, sino con estas estructuras intermedias que son los que permiten la movilidad de los operadores. Entonces, Silvia, para concluir tu intervención, gracias, por favor. La verdad ha sido una sesión muy enriquecedora. A mí me ha gustado muchísimo las aportaciones de todos. Creo que vamos a hacer una sesión adicional porque la verdad es que hay mucha tela de dónde cortar y me gustaría hacer dos aportaciones. La primera es que yo creo que debería de ser obligatorio que los profesores de Derecho Administrativo al finalizar su curso dieran una evaluación de cuáles son los temas que despertaron mayor interés en los alumnos para tratar de ver cuál es la manera más fácil de poder dar el conocimiento de este tipo de temas y además en cuáles encontramos más participación de los alumnos, de que quieren investigar, quieren hacer, porque eso nos serviría muchísimo para la segunda parte de las clínicas. Y yo creo que en segundo lugar también es muy importante que los profesores de Derecho Administrativo nos reunamos, hagamos grupos de estudio para ver qué temas debemos de estar impulsando, porque yo sí les voy a confesar que la verdad es que yo las veces que he dado Derecho Administrativo, mi libro de cabecera es el del doctor Matute. Ese es el que reviso y es el que mando a todos mis alumnos y tal capítulo y demás, porque es el que se me hace más adecuado para la realidad. Pero estoy segura que todos nosotros tenemos aportaciones alrededor de estos conceptos que el doctor Matute nos ha compartido y que todos ustedes nos han compartido, y podemos ir enriqueciendo. Estoy segura que si nos reuniéramos varios profesores de Derecho Administrativo haríamos obras maravillosas, pero lo tenemos que hacer, tenemos que escribir, y yo creo que juntos con nuestra experiencia lo debemos hacer y debe ser una cosa importantísima para el desarrollo de esta materia que es dinámica. Porque muchas veces cuando lo ve uno en frío en el temario dice Derecho Administrativo, qué flojera. Y la verdad, Derecho Administrativo es dinámico y se tiene que aplicar así, en un dinamismo. Entonces, esos serían mis dos comentarios. Y bueno, yo he estado feliz. La verdad es que me ha encantado poder tener este foro y compartirlo con mis amigos, todos ustedes mis amigos. Y este tema también... una vez estaba yo cenando con Meche y me estaba contando cómo daba su clase y dije, este es el tema que debemos hacer y lo debemos aterrizar ya. Entonces, todos aquellos que han estado reunidos ahorita con nosotros, que también quieran participar en estas mesas, por favor, acérquense con nosotros para que podamos hacer una continuación de esta mesa y así poder tener varias ópticas y poder presentar algo a las distintas universidades, porque creo que es una óptica muy buena y podemos aportar, ¿no? Pues muchísimas gracias, Silvia. Efectivamente hay comentarios, un comentario de esperanza muy pertinente, prudente, y lo hace de la manera más correcta sobre la importancia de que los servidores públicos se capaciten y conozcan. Sí, Esperanza, creo que será muy importante, ya no digas otra cosa, por lo menos leer el reglamento interior, pero bueno, ese es un comentario. No estoy parado. Sí, como para qué me contrataron, pero bueno, y también nos aporta aquí el Balam Lamoglia, que es profesor de Derecho Administrativo y que dice que ojalá lo puedan invitar. Claro, contáctenos, por favor, es bien importante. Vamos a continuar haciendo este tipo de mesas. Queremos hacer propuestas y propuestas muy concretas para que esto fructifique.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo solo reiteraría por mi parte dar las gracias a la oportunidad de poder acompañar a todos los expositores, darme espacio también para que podamos intercambiar puntos de vista. La labor del profesor es extraordinaria, la verdad es una labor incansable y se han hecho aquí, yo tomé nota de 21 aportaciones muy concretas, muy interesantes de todos, en donde creo que como tú dices, Silvia, se puede hacer una recomendación seria, formada, fundada, informada para las instituciones, porque ciertamente había sido, creo yo, el patito feo durante muchos años, se ha ido transformando a lo largo de los años. De pronto todo mundo tiene interés en conocer de qué se trata, cómo se come y cómo son digo, de las nuevas fronteras del derecho administrativo. Y cómo de verdad enriquecen esto para todos. Así que muchas gracias. Le cedo la palabra a nuestra presidenta y muchas gracias. Muchas gracias. Sé que ya nos hemos extendido bastante, pero pues el tema ha estado muy bueno. Nada más me gustaría ver si podemos votar rápidamente. Tenemos que proponer por parte de la comisión a un representante para el Premio Nacional de Jurisprudencia. Lo que se nos ha ocurrido es que hagamos como lo hicimos la vez pasada, si pudiera participar la subcoordinadora, si ustedes están de acuerdo como representante de la comisión, y bueno, lo someteríamos a votación si ustedes están de acuerdo. Si me pueden alzar la manita, seríamos felices. Muy bien, muchas gracias. Para ir registrando los votos. Muchas gracias, ¿sí? Gracias. Ya los tenemos registrados para poderlo comunicar. Se los agradezco muchísimo y además les agradezco mucho la participación. Los estaremos convocando para la siguiente fase de esta discusión de la enseñanza de Derecho Administrativo y les agradezco muchísimo a todos mis compañeros que accedieron a participar. De veras, de corazón se los agradezco. Iván, Sergio, Carlos, Meche, Rosario, todos amigos y todos participando activamente en esta materia. Lucy, muchas gracias. Y gracias a todos. Muchos saludos. Nos vemos. Gracias. Gracias, saludos. Bye. Felicidades. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Bye bye. Gusto saludarles. Igualmente, gracias. Gracias, Sergio. A todos, cuídense. Bye, bye. Igualmente. ¿Vas a entrar a la clase de Amparo o no?